La educación cristiana. Capítulo 24. La cooperación entre el hogar y la escuela. En la escuela del hogar es donde nuestros niños han de prepararse para asistir a la escuela de la iglesia. Los padres deben recordar esto constantemente y como maestros del hogar deben consagrar a Dios toda facultad de su ser, a fin de que puedan desempeñar su alta y santa misión. La instrucción diligente y fiel que se dé en el hogar es la mejor preparación que los niños puedan recibir para la vida escolar. Los padres prudentes ayudarán a sus hijos a comprender que tanto en la vida escolar como en el hogar han de esforzarse por agradar y honrar a Dios. A fin de proteger a sus hijos contra las influencias contaminadoras, los padres deben instruirlos en los principios de la pureza. Los niños que en el hogar adquieren hábitos de obediencia y de dominio propio tendrán poca dificultad en su vida escolar y escaparán a muchas de las tentaciones que asedian a los jóvenes. Los padres deben enseñar a sus hijos a ser fieles a Dios en todas las circunstancias y lugares. Deben rodearlos de influencias que tenderán a fortalecer el carácter. Con una educación tal, los niños cuando vayan a la escuela no serán causa de perturbación y ansiedad. Apoyarán a sus maestros y serán un ejemplo y estímulo para sus condiscípulos. Lo que debe ser el maestro. Debe manifestarse gran cuidado en la elección del maestro para los niños. Los maestros de escuela deben ser hombres y mujeres que tengan una humilde opinión de sí mismos, que no estén llenos de vano engreimiento. Deben ser obreros fieles, llenos del verdadero espíritu misionero, obreros que han aprendido a poner su confianza en Dios y a trabajar en su nombre. Deben poseer los atributos del carácter de Cristo, la paciencia, la bondad, la misericordia y el amor, y en su vida diaria deben manifestar la justicia y la paz del Salvador. Entonces, trabajando con influencia fragante, darán evidencia de lo que la gracia puede hacer por los agentes humanos que ponen su confianza en Dios. Sea cada escuela de iglesia dirigida con tanto orden que Cristo pueda honrar el aula con su presencia. El maestro no acepta un servicio trivial y espurio. Sepan los maestros aprender, dedicando toda la mente a la tarea de instruirse para prestar un servicio eficiente. Deben sentir siempre preocupación por las almas, no porque ellos mismos pueden salvarlas, sino porque, como mano auxiliadora de Dios, tienen el privilegio de ganar a sus alumnos para Cristo. Maestros, no haya insensatez en vuestra conversación. En las escuelas os dedicáis a conducir, a ofrecer el debido ejemplo a los niños, presentándolos cada mañana a Dios en oración. Por lo tanto, pedidle fuerza a cada hora y creed que Él os ayuda. Mientras hacéis esto, conquistaréis el afecto de los niños. Gracias a Dios, el guiarlos no es trabajo tan difícil. Tenemos un auxiliador que es infinitamente más fuerte que nosotros. Estoy agradecidísima porque no hemos de depender de nosotros mismos, sino de la fuerza de lo alto. Si vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, a vuestro lado habrá un ayudador divino, y seréis una cosa con el Salvador y con aquellos a quienes estáis enseñando. No exaltéis nunca el yo. Exaltad a Cristo, glorificadle, honradle delante del mundo. Decid, me hallo bajo el estandarte tinto en sangre del príncipe Emmanuel. Estoy completamente de parte del Señor. Manifestad simpatía y ternura al tratar con vuestros alumnos. Revelad el amor de Dios. Sean las palabras que habláis bondadosas y estimulantes. Entonces, a medida que trabajéis por ellos, ¿qué transformación se realizará en el carácter de los que han sido debidamente educados en el hogar? El Señor puede hacer aún de los maestros jóvenes, si quieren consagrarse a Él, medios de revelar su gracia. Exigid obediencia. El maestro debe manifestar verdadero respeto propio en todo lo que hace. No debe permitirse manifestar viveza de genio. No debe castigar duramente a los niños que necesitan corrección. Debe entender que ha de mantener en sujeción al yo. Nunca debe olvidar que hay sobre él
un maestro divino, de quien es alumno y bajo cuyo control está siempre. A medida que humilla el corazón delante de Dios, se sentirá enternecido y subyugado por el pensamiento de sus propios defectos. Comprenderá algo de lo que significan las palabras «a vosotros también», que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A veces hay en la escuela un elemento desordenado que hace muy difícil el trabajo. Los niños que no han recibido la debida educación causan mucha dificultad y su perversidad causa tristeza al corazón del maestro. Pero él no debe desalentarse. Las pruebas imparten experiencia. Si los niños son desobedientes e indisciplinados, tan o más necesario es el esfuerzo arduo. El hecho de que haya alumnos de tal carácter es una de las razones por las cuales deben establecerse escuelas de iglesia. Los niños cuyos padres no los han educado y disciplinado deben ser salvados si es posible. Tanto en la escuela como en el hogar debe haber sabia disciplina. El maestro debe hacer reglas para guiar la conducta de sus alumnos. Estas reglas deben ser pocas y bien estudiadas, y una vez hechas hay que hacerlas cumplir. Deben presentarse al alumno todos los principios que éstas entrañan para que se convenzan de su justicia. Así sentirá la responsabilidad de cuidar de que se acaten las reglas que él mismo ayudó a formular. Los padres han de fortalecer las manos. No se debe dejar que el maestro lleve toda la carga de su trabajo. Él necesita la simpatía, la bondad, la cooperación y el amor de todo miembro de la iglesia. Los padres deben animarlo demostrando que aprecian sus esfuerzos. Nunca deben decir o hacer algo que estimule la insubordinación en sus hijos. Pero sé que muchos padres no cooperan con el maestro, no fomentan en su casa la buena influencia ejercida en la escuela. En vez de cumplir en el hogar los principios de la obediencia enseñada en el aula, les permiten a sus hijos hacer lo que quieren e ir sin ninguna restricción aquí y allá. Y si el maestro ejerce su autoridad para exigir obediencia, los niños llevan a sus padres un relato exagerado y distorsionado de la manera en que han sido tratados. El maestro puede haber hecho tan solo lo que era su penoso deber, pero los padres simpatizan con sus hijos, aun cuando han hecho lo malo. Y a menudo los padres que gobiernan con ira son los más irrazonables cuando se refrena y disciplina a sus hijos en la escuela. Hay miembros de iglesia que han sido prestos en recoger suposiciones crueles y hablar mal del maestro delante de otros feligreses, aun en presencia de los niños. Algunos han hablado libre y acerbamente acerca de un maestro, sin comprender claramente la dificultad de la cual estaban hablando. Así no se debe obrar. El que piensa que un maestro ha hecho mal debe seguir las instrucciones de la palabra. Si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Hasta que no se haya hecho esto, nadie está justificado por hablar a otros de los errores de un hermano. Padres, cuando el maestro de la escuela de iglesia procura educar y disciplinar a vuestros hijos, a fin de que obtengan la vida eterna, no critiquéis sus acciones en presencia de ellos, aun cuando parezca que es demasiado severo. Si deseáis que den su corazón al Salvador, cooperad con los esfuerzos que hace el Maestro para su salvación. Cuánto mejor es que los niños, en vez de oír críticas, oigan de los labios de su madre palabras de elogio acerca de la obra del Maestro. Estas palabras hacen impresiones duraderas e inducen a los niños a respetarlo. No debemos preocuparnos tanto de la conducta que otros están siguiendo como de la nuestra propia. Si los niños que asisten a una escuela de iglesia no mejoran sus modales, los padres
no deben echar indebidamente la culpa al maestro. Más bien deben examinarse detenidamente a sí mismos para ver si son maestros a quienes Dios puede aprobar. En muchos casos se descuida a los hijos en el hogar y allí son más desordenados que en la escuela. Si los niños a quienes durante años se les ha permitido que sigan sus propias inclinaciones y deseos, no son inducidos por los esfuerzos del maestro a vivir una vida semejante a la de Cristo, ¿deben los padres, a causa de esto, poner en circulación críticas duras concernientes al maestro? El método de gobernar que tiene Dios es un ejemplo de cómo se ha de educar a los niños. No hay opresión en el servicio del Señor y no ha de haber opresión en el hogar ni en la escuela. Ni los padres ni los maestros deben permitir que se desprecie su palabra y no se le preste atención. Si ellos no corrigen a los niños por haber hecho mal, Dios los tendrá por responsables de su negligencia. Pero no deben abusar de la censura, sea la bondad, la ley del hogar y de la escuela. Enséñese a los niños a guardar la ley del hogar y de la escuela. Enséñese a los niños a guardar la ley de Dios y por una influencia firme y amante, apárteselos del mal. Los padres deben recordar que se logrará mucho más por la obra de la escuela de iglesia si ellos mismos comprenden las ventajas que sus hijos obtendrán de esa escuela y apoyan de todo corazón al maestro. Por la oración, la paciencia y la tolerancia, los padres pueden deshacer en gran parte el daño causado por la impaciencia e indulgencia imprudente. Cooperen en el trabajo los padres y el maestro, recordando los primeros que ellos mismos recibirán ayuda por la presencia en la comunidad de un maestro ferviente, temeroso de Dios. Padres, no omitáis esfuerzo alguno para colocar a vuestros hijos en la situación más favorable posible para formar el carácter que Dios quiere que desarrollen. Emplead toda fibra moral y muscular en el esfuerzo para salvar a vuestra pequeña Grey. Las potencias del infierno se unirán para su destrucción, pero Dios plantará en vuestro favor bandera contra el enemigo. Orad mucho más de lo que oráis. Con amor y ternura, enseñad a vuestros hijos a ir a Dios como a su Padre Celestial. Por vuestro ejemplo, enseñadles el dominio propio y el ser serviciales. Decidles que Cristo no vivió para agradarse a sí mismo. Recoged los rayos de luz divina que brillan sobre vuestra senda. Andad en la luz como Cristo está en la luz. Al emprender la obra de ayudar a vuestros hijos a servir a Dios, vendrán las pruebas más provocadoras, pero no perdáis vuestra confianza. Aferraos a Jesús. Él dice: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Se presentarán dificultades, encontraréis obstáculos, pero mirad constantemente a Jesús. Cuando se presenta una emergencia, preguntad: Señor, ¿qué debo hacer ahora? Si os negáis a inquietaros o reñir, el Señor os mostrará el camino. Él os enseñará a usar del talento del habla de una manera tan cristiana que la paz y el amor reinarán en el hogar. Siguiendo una conducta consecuente, podréis ser evangelistas en el hogar, ministros de la gracia para vuestros hijos. Una comprensión llena de simpatía. Nunca debe abandonarse el trabajo educativo en un lugar donde se ha establecido una escuela de iglesia, a menos que Dios indique claramente que así debe hacerse. Las condiciones adversas pueden parecer conspirar contra la escuela, pero con la ayuda de Dios, el maestro puede hacer una gran obra salvadora y transformar las cosas. Si él trabaja paciente, ferviente y perseverantemente, de acuerdo a los métodos de Cristo, la obra de reforma hecha en la escuela podrá extenderse a los hogares de los niños, introduciendo en ellos una atmósfera más pura y celestial. Esto es en verdad obra misionera del más alto carácter. Si los padres hacen fielmente su parte, la obra del Maestro se aligerará grandemente.
Su esperanza y valor aumentarán. Los padres, cuyo corazón rebose de amor hacia Cristo, evitarán el expresar censuras y harán cuanto esté en su poder para alentar y ayudar al que han elegido como maestro de sus hijos. Estarán dispuestos a creer que es tan concienzudo en su obra como ellos en la suya. Los maestros del hogar y los de la escuela deben saber comprender la obra de cada uno y simpatizar mutuamente. Deben colaborar armoniosamente, imbuidos del mismo espíritu misionero, y esforzarse juntos por beneficiar a los niños física, mental y espiritualmente, a fin de desarrollar en ellos un carácter que resista la prueba de la tentación.